Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana. Vamos a buscar inmediatamente nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Y luego pasaremos luego ya de comenzar el mensaje, pasaremos a algunas otras escrituras. Dice así la escritura, comenzando en el verso 19, dice, vamos a comenzar en el verso 16, ya que el que está hablando en esta ocasión es Balaam, pero que tenemos que entender que lo que está hablando es palabra de Dios. Verso 16 del capítulo 23 de Números dice, de ahí en adelante dice, y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo a Balac, le dijo Balac a Balaam, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él, Balaam, tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Vamos a pararla ahí. Dios eterno, en esta mañana te ruego hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos en esta mañana. Te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? El tema para esta mañana será, lo escrito cumplimiento tiene. Bueno, como hemos visto en esta mañana, aquí en esta ocasión que hemos dado lectura a la palabra, encontramos dos profetas aquí. Uno es Moisés con el pueblo de Israel, el cual Dios había sacado de Egipto a través de carne humana, a través de Moisés. Dios había sacado a este pueblo de Israel de Egipto, y este pueblo de Israel tenía, como vemos a través de la historia, cometía muchos errores, cometía faltas a cada momento, y más teniendo a esos gatanes y Coré en medio de ellos, pues imagínense cómo entonces ese pueblo era, cada vez caía en sus errores, en problemas, y todo eso a causa de la naturaleza pecaminosa que había en cada uno de ellos. Y según la Escritura nos enseña, Dios les permitió pasar por todas esas pruebas durante 40 años para todo lo malo que había en el corazón de ellos saliera fuera. Y en ese lapso de tiempo Dios le estuvo dando una grande experiencia al pueblo de Israel, mostrándole a ellos lo que era su poder, y mostrándole también al pueblo lo que era cuando el pueblo se salía del plan de Dios, cuando el pueblo quería caminar de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a su propio pensamiento, cuando quería interpretar las cosas con una mente humana, entonces el pueblo se veía en problemas con Dios.
Ahora encontramos que siempre a través de la historia bíblica Dios ha tenido un plan para guiar a su pueblo, y ese plan siempre ha sido el mismo. Dios guía a su pueblo a través de carne humana. Ahora, fíjese, Dios guía a su pueblo a través de carne humana. Dios escoge el instrumento a través del cual Él se manifestará y guiará a su pueblo. Y nos enseña el cuarto Elías que Dios no hace nada fuera del hombre. O sea que cada vez que Dios va a hacer algo, tiene que haber un hombre a través del cual Dios lo va a hacer. Y también encontramos los profetas del Antiguo Testamento sabían eso también, y uno de ellos dijo: no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, antes de Dios hacer algo, tiene que haber un profeta al cual Dios le revelará eso, y entonces ese profeta lo hablará, y entonces se cumplirá. ¿Por qué? Porque primero, todos los pensamientos que Dios tiene, todos esos pensamientos son los atributos de Dios. Y esos pensamientos que Él tiene, de las cosas que Él va a hacer, todo eso Él lo va a hacer, pero antes de hacerlo, el atributo del pensamiento no se puede materializar a menos que primero no se manifieste, no pase, porque hay un proceso, podríamos llamar el proceso para Dios hacer las cosas. Lo primero de las cosas que Dios ha hecho y de las que Dios está haciendo y de las que Dios hará, tienen un proceso. Primero, son un pensamiento en la mente de Dios, son un atributo. Luego de eso, ese es el primer estado en que se encuentra lo que Dios va a hacer, en forma de pensamiento en la mente de Dios, un atributo, es llamado un atributo. Luego, la segunda etapa, y Dios se perfecciona en tres, la segunda etapa viene a ser ese mismo pensamiento traído a una persona, y esa persona, cuando capta ese pensamiento de Dios, porque Dios le transmite su pensamiento, opera su mente en esa persona, y cuando la opera, esa persona entonces puede ver el pensamiento de la mente de Dios por revelación, y entonces al verlo se levanta, como todos los profetas se levantaron. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías pudo ver lo que había en la mente de Dios con relación a la primera venida, y que eso tiene un doble cumplimiento, entonces cuando él pudo ver la venida del Señor, y pudo ver en el pensamiento de Dios, pudo ver el atributo, pudo ver eso en forma de atributo, cuando lo vio por la revelación, porque Dios se lo dejó ver, Dios le dejó ver su pensamiento a Isaías, y cuando lo vio, entonces ese pensamiento entró al corazón del profeta Isaías, y entonces la próxima etapa es que el pensamiento de Dios siendo expresado. Al ser expresado, entonces, para ser expresado, ese pensamiento que Dios le dejó ver al profeta Isaías, cuando fue expresado, fue cuando el profeta Isaías dijo: la Virgen concebirá. Entonces ya ese pensamiento de Dios pasó a la segunda etapa, lo cual era ¿qué? Lo cual era el pensamiento de Dios siendo hablado. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó de la primera etapa a la segunda? Millones y millones y millones de años. Es más, vamos a decirlo más claro, los pensamientos de Dios son eternos. Por lo tanto, el pensamiento de Dios, el cual estaba en la eternidad en la mente de Dios, entonces pasó a la segunda etapa, lo cual fue el pensamiento de Dios expresado. Entonces fue expresado, en el momento que fue expresado,
Entonces, en ese momento, es que esa palabra, es que ese pensamiento se convierte en palabra hablada. Entonces, que ese pensamiento se convierte en algo de la sexta dimensión. Entonces, al convertirse, porque el plan de Dios viene bajando, viene desde la eternidad, bajando y pasa a la sexta dimensión, porque la sexta dimensión es la dimensión de la palabra. Entonces, pasa a esa sexta dimensión, esa palabra es expresada, pero ¿qué pasa? No se ve, solamente se oye, está hablada. Luego, unos 800 años después que el profeta Isaías habló esa palabra, a los 800 años aproximadamente después, fue que vino esa palabra a hacerse visible a los ojos humanos, a materializarse. Ahora vamos a ver, ve usted que hay tiempo para cada una de las etapas. La primera es una etapa eterna. La etapa del atributo es una etapa eterna. Luego baja, y al bajar a la palabra hablada, al bajarla ahí, al bajarla a la dimensión, a la sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, entonces encontramos, esa es la dimensión también de la teofanía, porque la teofanía es el cuerpo de la palabra. Entonces vemos que ya en la sexta dimensión, cuando es hablada esa palabra, ya en la sexta dimensión es una realidad. Delante de Dios es una realidad en la sexta dimensión, aunque en la dimensión esta material en la cual nosotros vivimos, todavía es una promesa. Pero entonces pasa el tiempo, y en el tiempo asignado de Dios, esa palabra que fue hablada, lo cual era un pensamiento, un atributo en la mente de Dios, luego se hace realidad, se materializa, y entonces esa es la tercera fase o etapa por la cual pasa el pensamiento de Dios. Entonces, al pasar el pensamiento de Dios a esa tercera fase o etapa, esa es la fase o etapa de la materialización. Entonces, esa palabra que fue hablada, entonces se hace carne, se materializa. Entonces, al materializarse, se hace realidad, y entonces viene a ser la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Lo que el profeta Isaías dijo, allí entonces, 800 años después, lo tenemos que cumplido, materializado, hecho realidad, hecho carne. ¿Por qué? Porque lo escrito cumplimiento tiene. Ahora, vea usted que todo lo que es escrito por palabra de Dios es lo que Dios ha dado a conocer a sus profetas. O sea, es el pensamiento de Dios, el atributo de Dios. Lo pasa a un hombre, luego ese hombre, cuando lo capta, lo habla, es inspirado, lo habla por inspiración del Espíritu de Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, también recordamos las palabras de la Escritura que dicen: toda Escritura es inspirada divinamente. Por lo tanto, la Escritura, siendo inspirada divinamente, lo escrito cumplimiento tiene. Ahora, una cosa es el momento en que es hablado y otra cosa es el momento en que se cumple. Puede pasar un día, 2 días, un mes, un año, 1000 años, pero lo escrito cumplimiento tiene. Tenemos que saber, que recordar que una cosa es el momento de hablar la palabra y otra cosa es el momento de esa palabra hablada materializarse, hacerse carne, cumplirse. Una cosa es el momento de hablarse y otra cosa es el momento de cumplirse. Por eso es que
usted encuentra que muchas personas se confunden, se desalientan y hasta algunas veces dicen, bueno, lo que fue hablado pues no era de Dios porque no lo vemos cumplido. Es que no entienden que uno es el momento de ser hablada la palabra y otro es el momento de la palabra que fue hablada cumplirse. Fíjese, encontramos los profetas del Antiguo Testamento que dijeron un sinnúmero de cosas por inspiración divina, las cuales ellos estando vivos no las vieron cumplidas. Pero eso siendo palabra de Dios hablada, encontramos que cada cosa ha ido cumpliéndose gradualmente en el tiempo señalado por Dios para cumplirse. Porque Dios es el que determina el momento exacto en que cada cosa tiene que cumplirse. Ahora, fíjese, hay tres etapas de el pensamiento de Dios. El primero es una etapa eterna, es la etapa del pensamiento de Dios en estado de atributo, un atributo. Es los planes de Dios, el plan de Dios en su mente. Ese es el atributo de Dios y eso es eterno. Pero sale de ahí a la segunda fase, lo cual es ese atributo siendo hablado, ese pensamiento siendo hablado, y después de esa etapa pasa a la tercera, esa palabra, ese pensamiento que fue hablado, luego ser cumplido. Esa es la tercera parte, y Dios se perfecciona en tres. Ahora, fíjese, es algo maravilloso en la palabra poder ver el plan de Dios. Esto más bien podríamos decir que es la mecánica del plan de Dios, que esto es la mecánica de cómo Dios hace las cosas. Si usted conoce eso, entonces usted puede seguir el plan de Dios a través de todas las edades que pasaron, puede mirar el presente y puede ver el futuro. Entonces, encontramos que hay dos cosas aquí, hay tres cosas. El primero, en la etapa de atributo, ahí no tiene parte ni suerte, ni carne ni sangre. No hay ningún hombre, ni intervención de hombre, ni ayuda de hombre, ni instrumentalidad humana en eso. O sea que ahí Dios no necesita a nadie, porque dice la Escritura, ¿quién fue el consejero de Dios? ¿Tuvo alguno? Así es que ahí no encontramos a ningún hombre metido en cuanto a los pensamientos que Dios ha tenido por toda la eternidad, los cuales Él ha estado llevando a cabo a través de todos los tiempos. No ha habido intervención humana ahí. Solamente Dios ha sido el único que pensó esas cosas. Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a él tal cosa, cual cosa, para que él lo hiciera de esa manera? No. Como él ha dicho, así él hará. Y como él pensó que habría de hacer, él ha dicho que va a hacer. Ahora miren, como él pensó, entonces él dice que va a hacer. Y como él dice que va a hacer, así hace. ¿Ven los tres pasos? Entonces, podemos ver ahí los tres pasos. Como él pensó, así él da a conocer o anuncia que él va a hacer. Y luego, como él anunció que iba a hacer, así entonces él hace. En palabras más claras, todas las cosas que vemos que Dios ha estado haciendo a través de los tiempos pasados, o está haciendo en este tiempo, o hará en los tiempos por venir, todo eso primero ha estado en la mente de Dios.
O sea que en el plan de Dios nada ocurre por casualidad. Y vemos que antes de alguna cosa cumplirse, primero estaba en la mente de Dios, luego fue hablada a través de carne humana, y luego el tercer paso es cumplirse lo que Dios tenía en su mente, que pasó por esos tres procesos. El último proceso es el cual la gente ve. Es el último proceso, porque es el proceso donde es el cumplimiento de lo que Dios tenía en su mente. Ahora, es una bienaventuranza cuando una persona puede ver el pensamiento de Dios en el segundo proceso. Es una bienaventuranza. Ahí es que está la bienaventuranza grande, en poder ver el pensamiento de Dios en el segundo proceso. Sin todavía estar cumplido, poderlo ver porque Dios lo está hablando a través de carne humana. Muchas personas a través de todos los tiempos, cuando el pensamiento de Dios, el atributo estaba en su segunda etapa, en la etapa ¿de qué? De ser hablado ese pensamiento de Dios a través de carne humana, a través de un profeta, cuando estaba en ese segundo proceso, pues la gente no creía. Y esos instrumentos que Dios usaba y ha usado a través de todos los tiempos, esos instrumentos a los cuales Dios le comunica su pensamiento y les dice que lo hable, y entonces son inspirados para hablarlo, son esas personas conocidas en la Biblia como profetas de Dios. Porque un profeta es el instrumento que Dios usa para hablar su palabra, para que luego esa palabra pueda cumplirse. Ahora vemos que a través de la historia bíblica los profetas no han sido lo que mucha gente se imagina que son los profetas. Mucha gente se imagina que los profetas son unas personas de estas tan calladitas y tan espirituales, en el sentido que la gente cree que es el espiritual. Porque la gente piensa que ser una persona espiritual es una persona que siempre está de rodillas, que si le dicen algo, pues él no dice nada, que si ve que algo están haciendo mal, pues se queda callado, que si le dan un golpe, pues se queda quietecito. Pero la historia bíblica nos dice lo contrario. La historia bíblica nos dice que los profetas de Dios eran personas de valor, eran personas de coraje, eran personas celosas por la palabra de Dios, y cuando veían algo mal, ellos no les importaba que los criticaran, hablaban la palabra y señalaban lo que estaba mal. Y cuando le tenían que decir a alguna persona hijo del diablo, se lo decían. Y cuando, por ejemplo, hubieron algunos, cuando mandaron a buscar preso, el rey mandó a buscar preso, como nos contaba el hermano Bermúdez el viernes en la noche, el rey mandó a buscar preso al profeta Elías. Bueno, Elías, Dios no le había dicho que fuera donde el rey, y el rey quería que Elías fuera. Ahora usted ve que un profeta se sujeta a la palabra de Dios. Si Dios no le dice que haga tal cosa, aunque el rey le diga que lo haga, él no lo hace. Y si el rey molesta mucho y lo manda a buscar con un capitán y 50 hombres. Lo mandó llevaba una orden, ese capitán llevaba una orden de arresto, ¿verdad? Firmada por el rey. El rey quiere verte, así que bájate de ahí. Bueno, se sabe que hay oficiales que no saben con quién están tratando. Y quizás ese oficial, ese capitán de ese ejército de 50, que fueron a arrestar a Elías, era buscado, era un fugitivo de la ley del rey. Entonces, bueno, imagínense,
Jezabel también lo dijo, le voy a cortar la cabeza. O sea, ya estaba dictándole ¿qué? La sentencia. Lo había sentenciado a muerte, pena de muerte. Tenía una sentencia de pena de muerte, pero no lo habían podido coger. Estaba fugitivo, estaba huyendo. Pero ¿qué pasa? Encontramos que Elías era guiado por Dios, y Elías no era una persona como muchas personas pueden pensar que son los profetas de Dios. O sea, que era una persona muy rara para el sentido humano de lo que son los hombres de Dios. Fíjense, lo mandaron a buscar en esa ocasión con 50 soldados y un capitán. Bueno, ese capitán pues no se portó como debía portarse delante de un profeta de Dios. Estaba muy furioso, el ejército estaba furioso, y también el rey estaba furioso porque todo lo que Dios estaba revelándole a Elías era juicio para Israel. Y eso era lo que el profeta entonces hablaba. Cuando el pueblo se merece bendición, pues Dios lo que habla a través de un profeta es bendición. Pero cuando lo que se merece es juicio, pues eso es lo que va a tener de parte de Dios. Entonces lo mandan a buscar, y ese capitán le dice, bájate de ahí, estás arrestado. Tengo orden de arresto para ti, así es que bájate de ahí. Bájate de ahí, varón de Dios, y acompáñame. Y soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ustedes. ¿Oh, había pensado usted en lo que es un profeta de Dios? Que puede pronunciar bendición para algunas personas, pero puede pronunciar maldición también para otras personas. Ese capitán, con su ejército, debió haber sabido que no estaba delante de cualquier persona como los que él acostumbraba a arrestar, sino que estaba delante de uno que era más poderoso que todo el ejército del rey. De uno que había dicho no llueva, y no había llovido por 3 años y pico. De uno que había dicho cuando yo diga que llueva, volverá a llover. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que dijo el profeta fue lo que sucedió. Fuego bajó del cielo y los consumió a todos. Un solo hombre destruyendo un grupo de 50 con un capitán. Ahora lo que pasa es que cuando Dios envía un embajador, un profeta es un embajador de Dios, un representante de Dios aquí en la tierra. O sea que siempre Dios se representa aquí en la tierra a través de un profeta. Cualquiera que quiera saber de los negocios de Dios, tiene que saberlo a través del representante. En cualquier negocio que quiera hacer con Dios, Dios tiene un representante. Ahora vemos que cuando Dios envía un representante aquí a la tierra, todo el cielo lo respalda. Así es que los arcángeles que Dios tiene, con sus ejércitos que Dios tiene, están al lado de ese hombre. ¿Por qué? Porque la obra que Dios va a hacer aquí en la tierra, en el tiempo que Dios envía un representante, todos los ejércitos celestiales están al lado de ese hombre. Para eso son los ejércitos celestiales. ¿Para qué? Para cuidar de la obra de Dios, para hacer lo que haya que hacerse cuando ese hombre de Dios dice que se haga tal cosa. Cuando una nación envía un representante o tiene un representante en un país, ese representante está respaldado por el ejército de esa nación que le representa, está respaldado por el presidente de esa nación y está respaldado por el pueblo de esa nación. La nación completa, con todo lo que representa esa nación, respalda a ese hombre. Así es cuando Dios envía un representante. Dios, con todo lo que Él tiene, respalda a ese hombre. Él no habla de sí mismo, Él habla en nombre del que le envió.
Eso es lo que hace un representante de una nación. Habla en nombre del presidente, habla en nombre de su nación. Cuando se mete a hablar en su propio nombre, lo votan, tiene problema, lo votan. ¿Qué está hablando tú lo que te da la gana? Tú has sido enviado y colocado en ese puesto para representarnos y hablar en nombre nuestro. No está mandado a hablar de eso. ¿Qué estás hablando? Él debe saber lo que debe de hablar. Antes de él hablar y antes de él llevar a cabo sus reuniones, él tiene que saber qué puede tratar y qué no puede tratar. Imagínese que vaya a meter la nación en ciertos compromisos, los cuales pues es la nación y quien le envía no le haya dicho que sí, que se puede meterle en esos compromisos. Bueno, póngase a pensar el representante de las Naciones Unidas cuando va de los Estados Unidos de América, cuando va a tener esos contratos con otras naciones y estas cosas, cuando va así a otras naciones y está con otros presidentes de otras naciones, y llega a ciertos arreglos, eso es porque él sabe que ya eso está correcto hacerlo, porque ya tiene instrucciones y conoce lo que puede y lo que no puede. Va preparado y sabe lo que puede ser y lo que no puede ser. Ahora, imagínese usted un representante enviado de los Estados Unidos allá a una reunión con los líderes o con el líder de Rusia y que estén tratando el asunto del desarme, estén tratando este asunto de los armamentos y todas estas cosas, y venga y haga un trato con Rusia o con el representante de Rusia y diga, bueno, aceptamos que ustedes se armen hasta los dientes y nosotros romperemos todas las armas que tengamos. ¿Qué usted cree que hace la nación americana con un representante así? ¿Qué clase de representante es ese? Ese es un representante que se ha vendido con la otra nación. Es un traidor. Y ese no le espera otra cosa sino ser juzgado por alta traición, conspiración y todas las cosas que le puedan añadir a eso. Ahora, usted puede entonces ver un profeta de Dios que sea enviado a la escena y que trate a cabo cosas que perjudiquen el plan de Dios, cosas que perjudiquen al pueblo de Dios, cosas que en vez de serle de bendición, le sean de maldición. Aunque haga algunas bien y las otras las haga mal, le van a ser contadas las que hace mal. Y lo que hizo bien, pues lo hizo por obligación, no le costaba otro remedio. Este es el caso mismo de este que estamos leyendo aquí, Balaam. Balaam, bueno, fue llamado a maldecir al pueblo de Israel. Y cuando fue a preguntarle a Dios que se iba, Dios le dijo, no vaya para allá. Bueno, él pues había visto todas las promesas que le había hecho ese pueblo, ese rey, Balac, de cómo lo honraría, sería una persona grande allá en medio de Moab, y todas esas cosas. Y entonces le mandaron más representantes donde él, y lo honraron más, le mandaron más regalos y le dijeron, y la cosa va a ser más grande de lo que tú te imaginas. Pregúntale otra vez al Señor. Mira, Señor, me mandaron otra vez a buscarle. La cosa es en serio, este pueblo quiere honrarme. Usted sabe que el que honra un profeta, honra a Dios. Pero cuando Dios le dice, no vaya para recibir esa honra, ¿es por qué? Porque hay una trampa, aún para el mismo profeta de Dios. O sea, que le tendieron una trampa al mismo profeta. Balaam cayó en una trampa del diablo. Un hombre al cual Dios le hablaba. Entonces, el diablo le llenó los ojos a través de un rey para honrarlo y todas esas cosas, y se dejó engañar del mismo diablo. Bueno,
encontramos que volvió. Vea usted cuando aún un profeta, porque Balaam era un profeta de Dios, su profecía era correcta, Dios la hablaba también, así es que era un profeta de Dios, y insistió: Señor, mira, ¿puedo ir? La perfecta voluntad es lo primero que se sabe. Cuando Dios le habla a uno, le habla la perfecta voluntad. Luego, cuando uno molesta e insiste, luego lo otro que escuche será en la permisiva voluntad del Señor. Aún con los profetas es así. Bueno, entonces Balaam fue y Dios le dijo: ve. ¿Por qué? Primero Dios le estaba hablando de acuerdo a la perfecta voluntad, la voluntad de Dios. Luego, la próxima ocasión fue conforme a la voluntad del corazón, no de Dios, sino de Balaam. Bueno, tú quieres ir. Si te queda, vas a seguir molestando. Si te queda, vas a estar protestando. Tú quieres ir. Ve. Pero sábete una cosa, no hablarás nada por tu cuenta, sino lo que yo ponga en tu boca. Ve, pero sábete, esa es la condición. No se te ocurra hablar nada por tu propia cuenta. Pues, y entonces Balaam dice: sí, voy a ir, Dios me ha permitido ir. Me permite ir, Dios me dice que vaya. Voy en la permisiva, pero voy con ciertas limitaciones. Voy con la limitación de que no puedo hablar lo que me da la gana por palabra de Dios, sino que tengo que hablar solamente lo que Dios me diga que hable. Por lo tanto, ustedes sepan que no hablaré nada, sino lo que Dios ponga en mi boca. Así es que, oh rey Balac, tú quieres que yo vaya, voy a ir, Dios me permite ir. Pero sábete que no va a ser conforme a tu voluntad, sino que va a ser conforme a lo que Dios me diga que yo diga. Así es que si ahora me quiere que vaya, yo voy. Bueno, Balaam fue y Balac lo subió por allá a un sitio, le dice: mira, ven ahora, ya tú sabes que es a maldecirle a Israel a lo que yo te mando a buscar. Y entonces lo subió por cierto sitio y le mostró allá las faltas de Israel, le mostró un sinnúmero de cosas. Y entonces, cuando le muestra todas esas cosas, entonces Balaam va por allá a hablar con Dios, y Dios viene y le habla, se encuentra con Balaam, y Dios le habla a Balaam y le dice: tú vas y le dice esto al rey. Entonces Balaam viene y le dice: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. ¿Qué le parece? Él dio bendición y no podré revocarla. Él ha dado una bendición a ese pueblo de Israel y yo no podré darle para atrás esa bendición. Entonces todas las faltas que Balac le mostraba que el pueblo de Israel tenía, ahora mire lo que Dios le dice a Balaam. Y entonces lo que Balaam dice con relación a las faltas y errores de Israel, todas, se sabe tantas faltas que cometió en esa trayectoria hasta llegar hasta allí, y después el resto que cometió después de ahí. Pero con todo y eso, mira lo que Dios le dice a Balaam, y lo que Balaam dice con relación a Israel. Dice: él dio bendición y yo no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Con todas las faltas que tenía y con todas las cosas, qué bonito es oír de parte de Dios a través de un profeta y por palabra de Dios que Dios no ha notado nada de eso y que no ha visto nada de eso.
Dice, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él. Y que si estaba con Israel y tenía a su profeta en medio de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, ve, que yo iré contigo. Jehová su Dios está con él. ¿Con quién? Con Israel. Y júbilo de rey en él. Ahí estaba, ¿quién? El rey de reyes, el rey de reyes y señor de señores. El Dios Todopoderoso estaba allí, en medio de Israel. Y él estaba allí como rey, reinando a través de ¿quién? A través de un profeta, porque siempre ese ha sido el plan de Dios. Cuando le pidieron a Samuel que Dios le diera un rey y que Samuel ungiera un rey sobre Israel, como las demás naciones tienen reyes, pues Samuel se puso muy triste y Dios se enojó también. ¿Por qué? Porque conforme al plan de Dios, Dios no ha deseado nunca que el pueblo elija a un rey, sino que el mismo Dios es el rey de su pueblo. Y el plan de Dios y la forma de Dios reinar sobre su pueblo es a través de carne humana, a través de un profeta. Así es el plan de Dios para él actuar como rey en medio de su pueblo. Por eso es que cuando aparece en Apocalipsis 19, aparece como rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿qué es eso? Dios en carne humana. Entonces, esa es la forma en que él se manifiesta como rey en forma visible. El invisible se hace visible a través de carne humana. El rey invisible se hace rey visible a través de carne humana. Bueno, yo creo que ustedes entienden esto. Es bien sencillo lo que les estoy mostrando. Ahora, lo escrito, cumplimiento tiene. ¿Por qué? Porque lo escrito viene a ser lo que Dios ya habló a través de carne humana, a través de un profeta. Luego eso que fue hablado, luego fue llevado ¿a qué? A letra. Eso que fue hablado es la palabra de Dios, y eso que es escrito es la palabra de Dios. Eso que es hablado y eso que es escrito es Dios en forma de palabra, y luego es Dios en forma de letra. Pero luego, más adelante, cuando se cumple, es Dios en forma de carne. Es la palabra hecha carne, es la palabra cumplida, es la palabra materializada. Ahora, la bendición más grande es verla en su segunda etapa. En la primera etapa, la cual es una etapa eterna, usted no la puede ver. Solamente la puede ver un profeta. Cuando Dios le lleva a esa dimensión, cuando Dios lo pasa a través de la barrera del tiempo, cuando Dios lo pasa a través de la cortina del tiempo. Si lo pasa a través de la cortina del tiempo, ¿a dónde lo pasa? Lo saca de tiempo y lo mete a eternidad, y entonces puede ver, porque Dios le deja ver su pensamiento. El pensamiento de Dios es visto, y entonces él, siendo una persona preparada, porque los profetas que Dios ha enviado en cada tiempo ya vienen preparados por Dios. O sea que todo profeta que Dios envía, todo profeta existente, es un poco diferente en cierta cosa a los demás seres humanos. Dice el hermano Branham que un profeta es diferente a los demás seres humanos en que el hombre natural es hecho con sus dos conciencias separadas. De ver un sueño, para ver, él dice, un profeta de Dios puede ver sus sueños, puede soñar estando despierto, puede ver sus visiones estando despierto. ¿Ves? Por lo tanto, o sea, que un profeta de Dios puede operar en la primera conciencia o en la segunda conciencia estando despierto. Es lo que vemos, que el Señor hablaba de eso cuando decía, el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer del Padre.
¿sí? O sea que él, estando aquí en la tierra, podía actuar en las dos conciencias, ¿ves? Entonces podía moverse en cualquiera de las dos conciencias. Entonces cuando se movía en la otra, pues veía al otro lado y podía ver lo que Dios le mostraba que hiciera, podía ver el pensamiento de Dios. Luego entonces ese pensamiento de Dios pasaba a ese velo de carne, porque él lo captaba y luego lo materializaba más adelante. Entonces, así son hechos los profetas de Dios. O sea, los profetas de Dios no se hacen a sí mismos. Los profetas de Dios no son fabricados en seminarios, no son fabricados porque oren mucho o porque ayunen mucho, sino que ya vienen preparados por Dios con el equipo por dentro, y cuando le llega el tiempo de Dios usarlos, Dios es el que sabe a qué botón darle para que entonces todo eso funcione de tal manera que él mismo les explica el porqué de su vida rara. Mira, el mismo hermano Branham decía que desde que era niño, dice, a los 18 meses ya yo tenía visiones. Desde los 18 meses. 18 meses casi uno no habla, ¿verdad? Y ya tenía visiones. Desde los 18 meses. Yo no sé a los cuántos años empezó a hablar el hermano Branham, pero que ya, usted sabe, ya pues el equipo empezaba a trabajarle gradualmente. Luego, cuando siguió creciendo, encontramos que él nos narra que oía de la otra dimensión. Él dice, ese hombre que siempre me hablaba desde que yo era muchachito, después lo vi. Dice que él lo vio allá cuando estaba en el 1946, me parece que fue, allá cuando estaba en una cabaña. Dice que el hermano Branham en aquella ocasión, pues, imagínese, un profeta no crea que es cualquier cosa. Un profeta tiene los problemas más grandes que un ser humano puede tener. Los problemas emocionales más grandes los tiene él. ¿Por qué? Porque él mismo no entiende el porqué de su vida hasta que no tiene un encuentro con Dios y Dios le habla y le dice, no, es que el plan mío contigo es este y tú eres este, y aquí yo hablé de ti en la Escritura. Y entonces, pues Dios entonces le muestra todo el plan, y entonces el hombre empieza a entender. Pero a medida que Dios va desarrollando su plan a través de él, y en la forma que lo va usando, para él mismo es duro, en la forma en que tiene que dejarse usar de parte del Señor. Ahora, Mano Branham dice que siempre es una persona nerviosa. Dice que era una persona siempre nerviosa desde que era chiquito, era una persona nerviosa. Y dice que cuando el ángel le apareció allá en el árbol, dice que él le mandó a correr todo nervioso y llegó donde su mamá y le contó y le dijo, un hombre me ha hablado desde ese árbol. Y se enfermó. No crea que es cualquier cosa un ministerio de profeta predestinado por Dios. Daniel, un profeta como Daniel, dice que se fue a averiguar delante del Señor ciertas cosas y estuvo en ayuno unos 21 días. Y dice que cuando el arcángel Gabriel le apareció y vio también a dos más que le aparecieron, dice que cayó como muerto. Y tuvo uno de ellos que ponerle la mano encima y decirle, Daniel, no temas, esfuérzate y sea valiente, levántate sobre tus pies que quiero hablar contigo. Y después que terminó Dios de hablarle, Dios de mostrarle todo lo que le iba a mostrar, dice, y estuve en convalecencia un montón de días. Estuve enfermo. ¿Ve usted que no es cualquier cosa? Ustedes han visto como el hermano Branham nos cuenta que después de terminar de tener esos cultos de discernimiento, en donde estaba viendo a la misma vez dos mundos. Estaba viendo en el mundo espiritual, y entonces tenía que eso que veía pasarlo acá al mundo acá físico y decirle a la persona que él veía ya, decirle acá, veo tal cosa y tal cosa y tal cosa, y entonces pasar de una dimensión una cosa a otra, eso no es cualquier cosa. No, Branham salía tan débil que tenían algunas veces que cargarlo, sacarlo ya, ayudarle para poder salir, y después llegaba a la casa para recuperarse. ¿Sí? Entonces,
pasar una cosa de una dimensión a otra, o ver una cosa de otra dimensión, es una cosa muy dura y bien fuerte, que no es cualquier cosa y no cualquier persona puede hacerlo. Tiene que haber sido escogida y señalada por Dios para ese trabajo, si no, aunque trate la persona, lo que se buscará serán problemas, dolores de cabeza, y por último se puede hasta volver loco. Ahora, no un profeta de Dios. Un profeta de Dios ordenado para ese tiempo, él logrará recibir, alcanzar lo que Dios tiene predestinado que va a alcanzar. ¿Ves? Cualquier otro tendrá que ser entonces un imitador, y entonces eso no le funcionará. Dios no estará de acuerdo con eso, por lo tanto Dios no lo va a sostener en nada, y entonces ha perdido su tiempo. Bueno, ya nosotros vemos entonces el proceso del plan de Dios, como el plan de Dios, para él llevarlo a cabo, él tiene un proceso, él tiene esa mecánica, la mecánica del proceso del plan de Dios. Entonces ya la conocemos aquí en esto que le mostré. Primero el atributo, que es eterno, luego pasa a ser palabra hablada, y luego pasa a ser, ¿qué? Materia, a materializarse, pasa a hacerse carne, eso que fue hablado. Ahora fíjese, lo escrito tiene que ser, ¿qué? Algo que ha sido hablado a través de un profeta de Dios. Y eso entonces es palabra de Dios en forma de letra. Por lo tanto encontramos que todas estas cosas que Dios habló a través de los profetas, encontramos aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estas cosas que fueron habladas. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras están cumpliéndose y otras están por cumplirse. Y si hubiera algo que tenga que cumplirse en el futuro y que no haya sido hablado, todavía tendrá que ser hablado. Entonces encontramos que, por supuesto, en los truenos tienen que haber cosas que tengan que ser habladas, lo cual pues nadie había escrito. Entonces cuando se ha hablado lo que los truenos dicen que hablan y se ha escrito, entonces eso será ¿qué? Palabra escrita. Y todo entonces todo eso que está escrito tendrá que cumplirse al pie de la letra, pero primero tiene que ser hablado. Entonces nos preguntamos en esta hora, ¿cuántas cosas habrán en la revelación de los truenos que escucharemos que nunca antes habíamos escuchado? Pero Dios me indicará que es su pensamiento pasado, luego a palabra hablada, y luego se materializará como sea hablado. Lo escrito cumplimiento tiene. ¿Por qué? Porque lo escrito, no cualquier cosa que sea escrito, no cualquier cosa y no cualquier cosa que cualquier persona hable, sino que tiene que ser, toda escritura ha sido inspirada divinamente, pero toda escritura que ha sido escrita, la cual primero fue hablada a través de un profeta, vindicado por Dios, escogido por Dios e inspirado por el Señor. Porque hay muchas cosas escritas en esta tierra, lo cual pasará, porque los cielos y la tierra pasarán, y todo hombre sea mentiroso, más Dios verdadero. Por lo tanto, lo único que no pasa es lo que Dios ha hablado, y luego si es escrito, eso es palabra escrita que tiene que cumplirse. Ahora lo que los hombres hablan, eso pasará. Mire cuántas cosas lo hablaron en las generaciones pasadas y luego las escribieron, ¿y dónde están? Pasaron y hay cosas nuevas. Pero sin embargo, la palabra que fue hablada por los profetas de Dios y luego fue escrita, todavía está escrita ahí. Y las cosas que fueron habladas, las que
fueron habladas, muchas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están por cumplir. Cada una en su tiempo, ordenado por Dios. Ahora, estando nosotros en este tiempo tan glorioso, entonces tenemos que ver cuáles son las cosas escritas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que fueron habladas, que están supuestas a cumplirse en esta hora. Y también ver las cosas que Dios habló a través del cuarto Elías, porque eso es palabra que fue hablada y también ya está escrita casi toda esa palabra que fue hablada a través del cuarto Elías. Y esa es palabra de Dios, y como Él ha dicho, así hará. O sea, porque lo que Dios ha dicho a través de un profeta no es cualquier cosa, sino lo que Él tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Dios no le revela a un profeta alguna cosa para que él la hable, a menos que no sea algo que él haya tenido desde antes de la fundación del mundo. Cuando un profeta se para y habla, lo que habla es lo que Dios le ha dado para que hable. Y por eso entonces esa palabra no puede caer en tierra. Pase un día, 2 días, 1 año, 1000 años, se tiene que cumplir. Muchas personas pensarán, bueno, ¿cuántas cosas no dijo el cuarto Elías que se habrían de cumplir y se fue y no se cumplieron? Pero el cuarto Elías lo que dijo no fue lo que él dijo de sí mismo, sino lo que Dios puso en su boca para decir. Por lo tanto, aunque se haya ido el velo de carne, eso que dijo fue palabra de Dios, y pase un día, 2 días, 1 año, 2 años, 1000 años, pase el tiempo que pase, se tiene que cumplir en el tiempo determinado por Dios. Ahora, recuerden que el cuarto Elías dijo, no le quiten ni le añadan a lo que yo digo, porque lo que yo digo, no lo digo yo, sino Él es el que lo dice. Ahora ven ustedes que era Dios en Él. Así fue en todos los profetas y así será en todo profeta que tenga que Dios usar en esta tierra. Entonces, si lo que es hablado a través de un profeta por palabra de Dios no es lo que habla él mismo de sí mismo, sino lo que habla Dios a través de él, el que dice que hará tal cosa, hace lo que dice, porque lo escrito cumplimiento tiene. Entonces lo que vemos que fue dicho por el cuarto Elías que él haría, no era él de sí mismo que lo dijo, ni era él de sí mismo que lo habría de hacer. Era el que estaba en él, el cual dijo que haría esas cosas. Y era el que estaba en él, el cual hará eso que dijo. Por eso es que muchas personas, pues, piensan, bueno, hermano Branham tiene que regresar para cumplir lo que él dijo que habría de hacer. Pero no se dan cuenta que el que dijo que habría de hacer ciertas cosas era el que estaba en él. ¿Y el que estaba en él era quién? Dios en carne humana, en el ministerio de Elías, en la cuarta etapa o cuarta parte del ministerio de Elías. Y si el espíritu ministerial de Elías, a través del hermano Branham, dijo que habría de ser ciertas cosas, aunque se haya ido el velo a través del cual él lo dijo, ese mismo espíritu ministerial tiene que regresar para cumplir lo que dijo que habría de hacer. Si ya se fue el velo a través del cual lo dijo, pues tiene que buscar otro velo de carne para cumplir lo que él dijo. Entonces, si él dijo que haría ciertas cosas, si él dijo que recorrería ese camino una vez más, si él dijo que tendría un ministerio de carpa, si él dijo que haría tal o cual cosa, ¿quién lo dijo? Ese espíritu ministerial que estaba en él. Por lo tanto, entonces, siendo una promesa y teniéndola nosotros aquí escrita ya, lo escrito
cumplimiento tiene. ¿Quién lo impedirá? No hay hombre en la tierra que lo pueda impedir, porque el que dijo que lo haría sería Dios. Entonces, el Señor también dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿No dijo el Señor que regresaría cuando se fue en la primera ocasión? Y regresó el día de Pentecostés en forma de espíritu. Entonces, fíjese, encontramos aquí en el mensaje titulado ¿Por qué clamas? Quiero leerles algo aquí para que ustedes puedan ir captando algo que debemos de ver aquí en esta mañana. Ya los libros están bajando el número. Algún día pues yo espero poderme parar, no sé si delante de ustedes o delante de algún otro grupo, quizás con las manos vacías, pero con la boca llena, y hablar sin necesidad de estar leyendo en diferentes sitios. Algún día será así. Ustedes saben que cuando el Señor apareció predicando por allá, no dice que llevaba por acá el Antiguo Testamento o el rollo del profeta Isaías. Dice que cuando necesitó leer lo que el profeta Isaías decía en el capítulo 61, por supuesto no estaba en capítulos así, cuando buscó, dice que le fue dado, ¿ve? Un ministro, el ministro vino y le dio, y él leyó. Así es que el Señor no andaba con él. ¿Por qué? El Señor no andaba con la palabra escrita. Bueno, yo espero que ustedes capten ya mismo. Él no andaba con la palabra en su segunda etapa. Él andaba con la palabra en su tercera etapa. Él era aquella palabra que estaba hablada y que había sido escrita. Él era aquella palabra hecha carne. Por lo tanto, entonces, viéndole esa palabra, bueno, no andaba entonces con una porción de la palabra, no andaba con la porción de Isaías por aquí en forma de letra. Él andaba con la porción que cada uno de los profetas tuvo y que habló y que luego fue escrita, pero él andaba con todas esas porciones. Por lo tanto, él era ¿qué? Él era todos los profetas en carne humana. Él era toda la palabra que vino a través de los profetas en carne humana. Por lo tanto, entonces no la necesitaba en letra, ¿verdad? Cuando necesitaba la letra, por allí estaba en algún sitio, la leía y decía: hoy, aquí está en carne humana. No en letra como ustedes la tienen, sino en carne humana. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ahora, mira dónde vamos a llegar esta mañana. Dice, página 10 del mensaje titulado ¿Por qué clamas? Habla, dice... creo que cualquier hombre o mujer o niño o niña, y yo pienso en la concepción intelectual de lo que ellos piensan que es el mundo y demás, nunca podrán tener fundamento completo hasta que hayan encontrado esa luz que convierte esa palabra en realidad. No podrán tener ¿qué? Fundamento completo hasta que hayan encontrado esa luz. Él dijo, cuando aquella luz estaba en carne humana, hecha carne, él dijo: yo soy la luz. Y era ¿qué? Un hombre. Y no tendrán fundamento, nunca podrán tener fundamento completo hasta que hayan encontrado esa luz que convierte esa palabra en realidad, que convierte esa palabra que fue hablada y esa palabra que fue escrita. Hasta que no encuentren esa luz, que la convierte en realidad, no hay fundamento completo. Pienso que ninguna iglesia en su práctica
no importa cuán intelectual o fundamental sea, esa iglesia no prosperará hasta que lo sobrenatural no se haya conocido entre su gente y ellos lo vean, algo a lo que ellos puedan hablar y les conteste y vindica esta palabra escrita. No sé si ustedes entendieron eso que fue leído ahí. No puede prosperar hasta que lo sobrenatural no se haya conocido entre su gente y ellos lo vean lo sobrenatural. ¿Cómo? Materializado, encarnado. Mire, y hasta que lo sobrenatural no se haya conocido entre su gente y ellos lo vean, algo a lo que ellos puedan hablar o hablarle. No pueden hablarle a un cantepalo, algo a lo cual ellos pueden hablarle, y para poderle hablar pues tiene que ser una persona en la cual pues esa luz, esa palabra esté cumplida, y entonces ellos pueden hablarle y esa persona pueda hablarle a ellos también, contestarle. ¿Ese qué? Esa palabra, esa luz, ya en su tercera fase o etapa cumplida o hecha carne, hecha realidad. Déjeme buscarle un poquito más aquí. Vamos a buscarla acá, página 22. Fíjese, hasta que hayan encontrado esa luz que convierte esa palabra en realidad. Encontrar esa luz que convierte esa palabra en realidad. Ahora, la página 22, quiero que guarden esa palabrita, esa luz que convierte la palabra en realidad. Página 22 del mismo mensaje, ¿por qué clamas? Dice, no temas, manada pequeña, al Padre os ha placido dar el reino. ¿Ven? Ellos lo captan, ellos están obligados, Dios está obligado a sacarlos de toda denominación, de todo orden, de donde quiera, para verlo, si han sido ordenados para vida. Ve al viejo Simón, ordenado para vida, cuando el Mesías vino al templo en los brazos de su madre, siendo un bebé. Simeón estaba leyendo en algún lugar de la parte de atrás del templo. El Espíritu Santo lo levantó porque él estaba esperando. Esa vida estaba en él. Él dijo, no moriré hasta que vea al Señor Cristo. Y allí estaba el Señor Cristo en el templo. El Espíritu Santo le sacó de sus quehaceres y caminó hasta que encontró al niño y lo tomó en sus brazos y dijo, deja a tu siervo partir en paz, porque mis ojos ven tu salvación. Había una anciana ciega en una esquina que se llamaba Ana, que servía al Señor día y noche. Ella también estaba prediciendo y diciendo, el Mesías está al llegar, puedo verlo viniendo, a pesar de que era ciega. A pesar de que era ciega, ella veía al Mesías viniendo, conforme a la revelación que tenía. A pesar de que era ciega, y al mismo tiempo, cuando él estaba allí, aquella vida que estaba en ella, que había predicho que estaría allí, entonces esa misma vida, la luz, entonces esa misma vida que estaba en ella, que es la palabra, que es Dios, esa misma vida, entonces esa misma vida, la luz, entró al edificio en forma de un bebé. La luz en forma de qué? De carne. La luz en forma de un bebé. ¿Cómo? ¿Cómo que entró? Como un hijo ilegítimo. Nadie sabía quién era el papá. Decían que era hijo de un soldado romano, decían que esto, que lo otro. Porque se quedado en cinta, sin todavía José haberla tomado. Estaban comprometidos.
porque cuando un joven y una joven se comprometen, están casados delante de Dios. Entonces estaban comprometidos, pero todavía no convivían. Por lo tanto, era un caso raro. Y entonces, siendo un caso raro como ese, con todo y eso, estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías, que dijo: la Virgen concebirá. Allí estaba, y entonces esa luz, esa vida, esa luz entró al edificio en la forma de un bebé, como un hijo legítimo, envuelto en pañales, pasando a través del edificio, y el Espíritu Santo hizo impacto en aquella anciana ciega, y ella viene por el Espíritu, pasa frente de la gente y se para cerca de este niño, besa a la madre y besa al niño y dice cuál será el futuro del niño. Ven, ordenada para vida, ven, mire hacia ellos. No hubo una docena de ellos, hubo solamente 8 almas que se salvaron en los días de Noé. Es muy duro, pero todo lo que estaba ordenado para vida entró en ese tiempo. Ven cómo el Espíritu Santo trabaja en cada edad, sacando a la gente. Ahora encontramos que la fe de Moisés lo guió a vigilar lo que sería, no lo que había sido. La fe de Moisés lo guió a vigilar lo que él sería, no lo que había sido allá en Egipto, sino lo que él sería más adelante. Mire a mañana en lugar de mirarle el día de hoy. Mire lo que usted será en el mañana. ¿Ha pensado usted en eso? Ahora quizás usted sea algún hermano varón aquí, a lo mejor sea un carpintero, un albañil, un obrero de construcción, un ebanista, o un electricista, o un doctor, o un policía. Eso es lo que usted es hoy. Y las hermanas, pues, todas son amas de casa. Entonces, encontramos que hoy en día podemos mirar lo que somos hoy. Pero si usted levanta su vista y mira a través de la cortina del tiempo y mira hacia el futuro, usted puede ver lo que será en el mañana, en el plan de Dios, lo que será en el mañana cuando todas estas cosas terrenales hayan pasado. Entonces, si miramos a lo que seremos en el mañana, entonces no nos arraigaremos a las cosas terrenales, las cuales algunos han obtenido y otros no han obtenido algunas cosas. Entonces, el que ha obtenido ciertas cosas, beneficios aquí materiales, pues nos abrazará como que lo tiene todo, sino que sabe que son cosas temporeras. Y el que pues está luchando y sufriendo y le es dura la vida aquí, también no mire esas cosas como que eso es la vida completa para él, sino que eso es algo pasajero que va a pasar, pero después al lado ya la cosa será diferente. Ve usted, así es que el que sufre o el que está disfrutando de algunas comodidades temporales aquí, ambos, todos estamos de la misma manera, no mirando el presente, sino mirando el futuro y no mirando el presente en cuanto a estas cosas, mirando el futuro a través de las cosas presentes que Dios está haciendo y que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Porque ¿cómo usted puede mirar para el futuro a menos que no sea a través de las cosas presentes que Dios hace? Ahora, ve usted que una cosa, usted ve la luz, Dios es luz, ver a Dios en forma de luz, en forma de pilar de fuego, y otra cosa es usted poder ver la luz en forma de carne. Ahora es más beneficioso poder ver la luz en forma de carne, porque ya es una tercera etapa. Cuando eso se cumple, se materializa, entonces pues ya usted puede ver que el que rechaza, pues rechazó la vida que vino en esa forma.
El que recibe lo que está recibiendo es vida. ¿No dijo eso el Señor? El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor. ¿Ve? Porque Él era la luz eterna, la luz de vida eterna. Entonces, aquí podemos encontrar a Moisés que él estaba mirando hacia el futuro, su fe había sido ungida, y entonces se encontraba en una posición muy, pero muy favorable para él, luego que él se olvidó de la vida terrenal que él había logrado alcanzar allá en Egipto, y ahora Dios quitó de él todo eso, y ahora estaba mirando a través de la cortina del tiempo el plan que Dios tenía para él. Ahora, usted y yo, viviendo en este día en que nosotros vivimos, tenemos que estar conscientes quiénes somos. Si usted no sabe quién es usted conforme a la palabra, usted está perdido. Usted estará tratando de hacer ciertas cosas, pero usted nunca llegará a ningún lugar. Lo primero es que usted tiene que reconocer quién es usted. Y usted tiene que reconocer que usted nunca podía ver la luz. Ahora, recuerde, la luz en diferentes formas. Está la luz en forma de luz literal, está la luz en forma de letras, está la luz en forma de palabra hablada, está la luz en forma de carne, la luz. Hay diferentes formas en que la luz se encuentra, pero siempre es la luz, porque Dios es luz. La palabra hablada a través del profeta ¿es qué? Es Dios, es luz. La palabra escrita es luz, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra, cuando se cumple, cuando se hace carne, es luz en forma de carne. ¿Y sigue siendo qué? Sigue siendo luz. Por lo tanto, sigue siendo ¿qué? La palabra. Y si es la palabra en carne humana, sigue siendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No importa en la forma que esté, sigue siendo lo mismo, porque Él sigue siendo el mismo siempre. Entonces, encontramos que el Señor dijo, fíjese, el Señor Jesucristo, cuando vino en su primera ocasión, Él dijo: yo soy la luz del mundo. También Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida, y nadie venía al Padre sino por Él. Y Él era la luz. Él también dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Entonces, mire, todo lo que Dios es, todos los atributos de Dios, esos atributos de Dios, ninguno de ellos son quitados, ni Él los pierde en ninguna de las etapas en que Él se encuentra. ¿Entendieron? Ya sea que esté en el estado de atributos sin expresarse todavía, ya sea que esté en el estado del atributo del pensamiento expresado, de palabra hablada y expresada, o ya sea que esté esa palabra que fue hablada y escrita, ya sea que esa palabra ya esté cumplida, ya esté en forma de carne, sigue siendo el mismo siempre. Sigue teniendo el mismo poder, los mismos atributos, sigue Él siendo el mismo siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, y si Él es el mismo, entonces, si Él era una cosa en el pasado, sigue siendo la siempre. Si Él era poderoso en el pasado, sigue siendo poderoso siempre. Si Él era omnipresente en el pasado, sigue siéndolo siempre. No importa en la forma que Él esté, no importa en la forma o en el estado en que esté su plan o que Él esté manifestándose. Él sigue siendo el mismo. No pierde ni
un poquito de su poder, ni un poquito de su omnipresencia, ni pierde ni un poquito de su sabiduría, no pierde nada. Él es igualito siempre. Lo único que él hace es que cambia su forma. Es Dios que en morfe. Lo único que cambia es su forma. Cambia su máscara, su forma de manifestarse, pero sigue siendo el mismo siempre. Por lo tanto, si sigue siendo el mismo siempre, entonces, cuando nosotros lo podemos ver en la forma en que Él esté, entonces podremos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros en el tiempo que nosotros le veamos. Él no hará nada que no haya sido predestinado que Él ha de hacer en ese tiempo. Por lo tanto, entonces, nosotros sabemos que la voluntad de Él es su palabra. Cualquier cosa de acuerdo a su palabra es su voluntad. Por lo tanto, Él viene siempre para hacer conforme a su palabra. Ahora, también nosotros, pues entonces, podemos caminar siempre en su voluntad, que hacemos conforme a su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, les decía el Señor. Encontramos que eso siempre es un consejo que toda persona debe de seguir. Dios siempre hará conforme a como Él tiene ordenado que ha de hacer en el tiempo en que uno está viviendo. Él hizo de acuerdo a como Él ordenó que habría de hacer en el tiempo de Noé. Hizo de acuerdo a como Él ordenó en el tiempo de Abraham. Hizo de acuerdo a como Él tenía planeado para hacerlo en el tiempo de Moisés. Y los que vivieron en aquellos tiempos tenían que ver, no lo que había hecho en el tiempo, lo que vivieron en el tiempo de Moisés, lo que tenían que ver era ¿qué? Lo que Dios estaba haciendo en el tiempo de Moisés. Imagínense cualquiera de aquel tiempo que viniera, no, mira Moisés, vamos a hacer un arca. Si esto Dios se lo reveló a Noé, y ahora nosotros tenemos un problema con agua, y es un problema más pequeño que el de Noé, porque en aquel tiempo el planeta Tierra completo se inundó de agua. O sea, que era un mar de agua alrededor de la Tierra. Y aquí lo que tenemos es un mar de agua aquí chiquitito. Así es que si él con un arca pudo sobrevivir y pudo pasar toda aquella tempestad y todos aquellos problemas, pues mira Moisés, esta cosa de ponernos a construir un arca aquí, un barquito aquí y pasamos todo esto, eso no funcionaría para ese tiempo. ¿Por qué? Porque para cada tiempo Dios tiene algo para llevar a cabo. Y no es lo que la gente hayan visto que Dios hizo. Lo importante es, sobre todo, ver lo que Dios está haciendo en el día en que uno vive. Eso es lo que le es de beneficio a uno. Uno ve lo que Dios hizo en el pasado, pero lo ve. ¿Para qué? Para saber que Dios lo que prometió que haría, lo hizo en el pasado, y lo que promete para el presente lo hace en el presente, y lo que promete para el futuro lo hace en el futuro. Y entonces miramos las cosas grandes que Dios dijo que haría y la forma sencilla en que las hizo. Y todo lo que hizo en el pasado vemos que lo hizo a través de carne humana. Por lo tanto, entonces nuestra imaginación no nos puede decir que Dios va a hacer algo en este tiempo que no sea a través de carne humana. Si Dios lo hizo así en el pasado, Dios lo hace así en el presente. Todo lo que Él hará, Él lo hará saber a sus siervos los profetas, y lo hará a través de sus siervos los profetas. No hay otra forma, porque en la Biblia no hay otra forma que Dios prometiera que lo habría de hacer. Él dijo, bien han dicho, no hablaré yo más, sino que le hablaré, levantaré profeta de en medio de los hermanos. Así es que, entonces, siendo ese el plan, entonces cada uno de nosotros tenemos que ver el plan de Dios para cada tiempo. Tenemos que escudriñar las Escrituras, ver lo que está escrito que Dios
ha prometido para el día en que vivimos, y entonces mirar las cosas que están aconteciendo y compararlas con las cosas que Dios ha prometido que hará, y cuando veamos las cosas que Dios prometió que Él haría, cuando veamos esas cosas siendo cumplidas, siendo hechas, miramos a la palabra y entonces reconocemos lo que está pasando. No miramos el velo de carne donde Dios esté cumpliendo lo que Él prometió para decir, no puede ser porque el velo de carne no es como yo me imaginaba. Quizás no sea como uno se imaginaba, pero es como Dios pensó y como Dios determinó que sería el velo de carne que Él lo usaría. ¿Usted cree que a Dios se le escaparía un detalle tan importante como ese? Es imposible que a Dios se le pudiera escapar un detalle tan importante como ese. Él es el que escoge la máscara, el velo de carne a través del cual Él hará lo que Él quiera hacer en cada tiempo. A quien único le tiene que gustar el velo de carne es a Dios. A nosotros lo que nos tiene que gustar es la palabra que venga a través del velo de carne. Y cuando Dios en su mente pensó con relación a lo que Él haría y cómo lo haría y a través de quién lo haría, a Él le gustó lo que Él haría en el tiempo de Noé, y le gustó la forma, el velo de carne, en el cual y a través del cual Él se manifestaría. Él le gustó que fuera así como era, aunque para la gente pareciera un bobo, pero para Dios no parece un bobo. A Dios le agradó que ese hombre fuera de esa forma. Luego vino Moisés más adelante y a Dios le agradó la forma que era Moisés. Dios lo hizo de esa manera. Luego vino Juan Elías, vino Eliseo y vinieron todos esos profetas, y a Dios le gustó para cada tiempo cómo era cada uno de ellos. No porque aparecieron así porque sí, ellos de esa manera, fue porque Dios predestinó que fueran de esa manera. Dice el cual Elías, aún la forma de hablar del instrumento de Dios está predestinado. Ven, y si Dios lo predestina, entonces ¿dónde vamos a buscarle falta? ¿No vio usted lo que fue dicho ahí en la lectura que tuvimos? Todas las faltas que tenía Israel. Y entonces viene Dios a través de Balaam. Balaam me dice, Dios no ve perversidad en ellos, no ve ninguna falta ni iniquidad en ellos. Y si Dios no lo ve, ¿quiénes somos nosotros para estarle buscando falta a las cosas de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estarle buscando falta a los instrumentos que Dios tiene para usar? Somos nada, y somos entonces ignorantes cuando decimos le hemos encontrado una falta. Mire, usted sabe cuando Miguel Ángel, este escultor, le hizo la estatua de Moisés. Cuando él hizo la estatua de Moisés, la vio tan perfecta que le dio con el instrumento, ese martillo que él tenía, le dio por la rodilla y le dijo, ¡habla! Cualquier persona puede decir, dañó la obra maestra que tenía allí. Esa faltita que se le ve por ahí por la rodilla, esa es la señal, la marca de que es una obra maestra. En el libro de Levíticos, capítulo 25, verso 8,